Hola, un gusto saludarles. Pues vamos a continuar ahora con la parte 6 de esta serie de videos sobre la nueva escuela mexicana que esperamos les sean de utilidad. Estamos hablando sobre algunas nociones básicas, sobre la implementación y las implicaciones que tiene la nueva propuesta curricular 2022. Bueno, ahora en este video quiero hablarles acerca de lo que nos dice el Plan de Estudios 2022 en torno a esta necesidad de una transformación. Ya habíamos explicado esta forma de representación de la flor que nos invita a entender esta integración curricular en un modelo en donde se están colocando a las niñas y niños al centro, los 4 campos formativos que agrupan las disciplinas de estudio que tradicionalmente hemos trabajado, pero que ahora lo hacen de manera que se integren en una intención de interdisciplina. Y los ejes articuladores que también los hemos visto como nociones éticas que nos llevan a entender las problemáticas que vivimos como país. Tenemos el pétalo de la inclusión porque somos un país que necesita trabajar la inclusión, puesto que somos todavía una sociedad que discrimina, una sociedad que tiene graves problemas de segregación en sus comunidades. Entonces, necesitamos trabajar la inclusión, necesitamos trabajar la vida saludable, las grandes problemáticas que tenemos en torno a, a la obesidad, por ejemplo, a los hábitos de alimentación, a los grandes índices de mortandad por las cuestiones del corazón, por la saturación con colesterol y con todas estas grasas poliinsaturadas que consumimos. Bueno, todo eso, la falta de ejercicio físico, todo lo que nos ha llevado a tener este sedentarismo actualmente, que nos hace que no logremos tener una vida saludable. Y así cada uno de los ejes articuladores tiene en esencia y de fondo un problema que atender y que necesitamos trabajar lo más que se pueda. Entonces, alrededor de eso está la noción de aprendizaje y comunidad como pilares que sustentan esta estructura formal del currículo. Y tenemos los rasgos generales de aprendizaje, que son eso que normalmente denominamos perfil de egreso, ¿no? Esos rasgos generales de aprendizaje, que es lo que queremos lograr en ese trayecto formativo de preescolar, primaria y secundaria. Estos rasgos de identidad que las infancias y juventudes que van a cursar este tramo educativo estarán en condiciones de desarrollar a partir de que trabajemos en la escuela. Entonces hay que leerlos y releer los 10 rasgos porque eso nos permite entender qué tipo de ciudadanos queremos formar, ¿no? El aprendizaje es concebido en esta propuesta curricular como una experiencia formativa. Todas las actividades que se realicen en la escuela tienen que estar en torno a la posibilidad de desarrollar estos procesos de aprendizaje de manera que cada uno de los individuos y colectivamente logren desarrollar armónicamente todas sus facultades, todas sus capacidades. Y eso lo dice desde el artículo 3º constitucional. Y bueno, para poder tener un punto de partida, los colectivos docentes tenemos que problematizar. La problematización de la realidad cumple la función de cuestionar el papel de los saberes y conocimientos que tenemos respecto a un tema, una situación, una experiencia relacionada con la realidad. Por ejemplo, hay una plaga de perros callejeros en la comunidad. ¿Qué conocimientos, qué saberes tenemos respecto a cómo se reproducen estos perritos, por qué son abandonados, el maltrato que sufren? Todo eso lo podemos problematizar y en función de eso podemos proponer nuevas formas de razonamiento y a través de la creatividad, del descubrimiento, de la duda sistemática, podemos ir generando aprendizajes en nuestros estudiantes que les permitan generar propuestas de mejora de esa vida que tenemos. Y entonces, ¿cómo resolver el problema en la comunidad de los perritos callejeros? No está tal vez en las manos de nuestros niños, pero sí el proponer una campaña de concientización de adopción responsable, de esterilización de los perritos, del no maltrato, de una propuesta de iniciativas, de acuerdos de convivencia comunitaria, solicitudes a las autoridades. O sea, lo más importante es que las y los estudiantes aprendan a construir a partir
de la naturaleza de un problema y sus posibles soluciones a construir conocimientos, construir experiencias de aprendizaje. Y de eso se trata el trabajo de la nueva escuela mexicana. Yo aquí retomo un ejemplo que está en el mismo plan de estudios de la SEP, en la página 114 y 115. Dice, el medio ambiente y la salud humana se ven afectadas con las sequías, con la degradación del suelo, con las inundaciones, con el robo y la privatización del agua, lo cual vulnera la estabilidad de las comunidades. Y si en la comunidad había una presa, un río que se está secando, pues eso hace sentido a nuestros niños. Y por eso es importante, por ejemplo, cerca de las comunidades donde yo tengo la fortuna de laborar, está la laguna de Zumpango. La laguna de Zumpango se está secando y podemos comparar ni siquiera de mucho tiempo atrás, de hace pocos años ahorita, cómo estaba el nivel del agua y cómo actualmente se está secando, ¿no? Y entonces las comunidades que se dedicaban a la pesca en esa zona ya no lo pueden hacer. Por eso han cambiado, ¿no? Y por eso tenemos que ir siendo conscientes de lo que está sucediendo. Y tenemos que enseñar a las y los estudiantes a problematizar estas situaciones con el fin de que vean los efectos de su vida cotidiana, de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos, y de que puedan plantear propuestas de cambio en su comunidad. Y eso les permitirá ir siendo conscientes, desarrollando al máximo sus capacidades creativas, de incorporación de nuevos conocimientos, de proyectos STEAM, para solucionar, por ejemplo, la cuestión del ahorro del agua, muchas cosas que pueden hacer alrededor de eso, en temas que les pueden ser importantes, ¿no? Y de eso se trata, en pensar en los animales en peligro de extinción. Tenemos nosotros también, por ejemplo, otra comunidad que se llama Santa María Joloapan. Ahí tenemos una escuela secundaria, está muy cercana, en San Jerónimo Xochahuac. Ya se me fue el nombre, no me lo puedo pronunciar. Xonahuacán. Bueno, y ahí tenemos entonces esa comunidad que se llama Santa María Joloapan. Ahí se cultiva el ajolote. Ustedes saben que el ajolote también está en peligro de extinción y en la UAM Xochimilco también hay lugares de cultivo de ajolote. También tenemos que ver ahí por qué se cultiva el ajolote, por qué el ajolote es importante en nuestras vidas, igual que las abejas, igual. Entonces, dependiendo de la comunidad en la que se vive, se pueden hacer grandes proyectos para problematizar estos grandes problemas que tenemos y que los alumnos vayan incorporando nuevas formas de razonamiento, que sean creativos y que vayan desarrollando propuestas para mejorar su vida en comunidad. De eso se trata principalmente. Y ya les decía en el video anterior, a través de estrategias de pregunta y diálogo, esas formas dialógicas de interactuar con los alumnos. Y hay otras muchas más, por ejemplo, las técnicas Freinet, que también son muy interesantes y que podríamos explorar para poder incorporarlas. También los proyectos o el aprendizaje basado en retos o el aprendizaje basado en fenómenos, además del aprendizaje servicio y otros que nos ha propuesto la misma SEP. No nos quedemos solo con las ideas que nos propone la SEP, sino que hay que generar a partir de nuestros saberes y experiencias. Por eso tenemos autonomía. Y la idea es que maestras y maestros, junto con sus estudiantes, podamos construir en colectivo proyectos desde la realidad y que se esfuercen por articular saberes de las distintas disciplinas expresadas en los campos formativos. Cada uno de los campos formativos, ustedes saben, agrupa algunas de las disciplinas que tradicionalmente hemos venido trabajando. Y entonces, el campo formativo de lo humano y lo comunitario incorpora el desarrollo socioemocional, desarrollo físico, la técnica y la tecnología, y en su relación con la sociedad, y podemos trabajar algunos proyectos dentro del campo o articularlos con otros campos, por ejemplo, con la física, con la química, o con el español, o con el arte, o con la historia, y entonces se pueden hacer proyectos muy interesantes, ¿no? Vean, por ejemplo, la película del niño que atrapó el viento, está buenísima y nos da ideas de cómo poder trabajarlo. Y yo sé que alrededor del trabajo creativo que hacen maestras y maestros, hay muchísimas otras posibilidades, porque las maestras y los maestros, si algo tenemos, es creatividad y la posibilidad de hacer muchas cosas con nuestros alumnos que nos lleven a grandes aprendizajes.
lo importante aquí es desde la asesoría técnica, desde la supervisión, desde las direcciones escolares, apoyar este trabajo que están haciendo nuestras niñas y nuestros niños. Bueno, se habla entonces en este anexo del acuerdo del 8 de agosto del 2023 de los campos formativos cuando ya no se emitieron los programas sintéticos. El campo formativo lo que hace es proponer una forma de estructuración y articulación que reconoce que tenemos diversos saberes para promover cambios en los parámetros desde donde se construye la relación con el conocimiento. Y eso lo que hace es comprometerse con un modo de construcción que tiene que pensarse desde las formas específicas y relaciones concretas que asumen los contenidos, los enfoques, los procesos disciplinares que están presentes en el campo formativo. Entonces, muy interesante es ver eso. O sea, no nada más es un cambio de ahora, en lugar de hacerlo por disciplina, lo vamos a hacer por campo formativo, sino reconociendo la diversidad de saberes para promover esas formas diferentes desde donde construimos la relación con el conocimiento. O sea, ¿para qué aprendemos a calcular un porcentaje? ¿Solamente porque sí? No, lo aprendemos porque lo necesitamos en nuestra vida cotidiana. ¿Para qué aprendemos álgebra en secundaria? Tiene que haber una relación con esos conocimientos y necesidades cotidianas. El sentido que se construye en un campo formativo se va a basar sobre todo en la relación entre los objetos de conocimiento que lo integran y los sujetos que participan. Si no, no tiene ningún sentido. Entonces, muchas cosas que aprendemos las aprendemos de manera abstracta y no le otorgamos sentido ni significado porque no las estamos relacionando con las necesidades cotidianas que tenemos, con nuestra vida del día a día. Entonces, los contenidos de los programas de estudio están dispuestos en cierto listado de conocimientos y saberes del campo formativo, pero así como menos listados no tienen ningún sentido. Cobran sentido más allá de su significado particular en esa relación que se establezca entre ellos y las problemáticas de la comunidad y los ejes articuladores. Por eso los 7 ejes articuladores son muy importantes, porque vinculan el conocimiento con hechos concretos de la realidad y para eso es la problematización. Entonces los podemos tomar como temas generales de estudio. Por ejemplo, es la vida saludable. O sea, es un tema general de estudio, ¿no? Y entonces a partir de eso podemos ir viendo esas posibilidades de trabajo, ¿no? Muy bien. Y ahora, en el plano didáctico, el mismo documento de los programas sintéticos dice que el punto fundamental de la conexión entre contenidos y ejes articuladores en un campo formativo se va a realizar a partir del trabajo didáctico que se sitúa en estos puntos de articulación del conocimiento y el saber con situaciones de enseñanza. Entonces, es en el plano didáctico es en donde el maestro, a partir de sus experiencias, de sus conocimientos, diseña las experiencias de aprendizaje, las situaciones de enseñanza que aplicadas a la realidad cotidiana de sus estudiantes y es donde se logra esa articulación del conocimiento y el saber, el que está propuesto en los contenidos de los campos formativos y los ejes articuladores. Es desde la didáctica donde se construye el sentido del campo, porque esta es la que se ocupa primero de propiciar que entre profesoras y profesores se diseñen las articulaciones entre los contenidos de un campo y entre estos y los ejes articuladores, y segundo, porque es la que nos permite establecer para las y los estudiantes diversas situaciones de enseñanza y de aprendizaje que se propondrán propiciando de manera deliberada que las niñas y los niños se enfrenten a nuevos saberes a través de distintas acciones relacionadas con su vida cotidiana. Ese es el punto medular de la propuesta. El punto medular no es si las metodologías tienen tantos pasos, si vamos a seguir el libro de texto. El punto medular de la propuesta es lograr esta integración curricular
a partir de darle sentido a lo que sucede en la vida cotidiana y que esas propuestas de situaciones de enseñanza y situaciones de aprendizaje sean aplicadas a esa realidad de nuestras niñas y nuestros niños. Trabajar un currículo así con campos formativos implica desplazar esta educación basada en asignaturas que ha propiciado la fragmentación de la enseñanza y el aprendizaje de los conocimientos hacia un modelo que contempla la interacción del conocimiento de diversas disciplinas en la que se generan, se discuten, se comparten diferentes saberes entre los integrantes de la comunidad. Esa es la esencia. Para entonces fortalecer sus lazos, como comunitariamente hablando, desde un horizonte plural. La idea es, desde una perspectiva interdisciplinaria, tomarla como elemento que permita la reorganización de los contenidos, construir redes entre conceptos, entre prácticas y procedimientos de diferente orden y complejidad a lo largo de la vida escolar de los niños desde preescolar, primaria y secundaria, en conjunto con esta construcción de hábitos intelectuales, para que los estudiantes aprendan a buscar información, a discriminarla, lo que tiene que ver con la literacidad crítica, que aprendan a mirar críticamente los fenómenos de la realidad desde diferentes perspectivas y que no haya una sola forma de verlos. Estos párrafos que estoy ahorita comentando son del programa sintético. Ahí los pueden revisar. También ahí nos dice que es fundamental plantear puntos de referencia entre los contenidos de los campos de formación y de estos con los ejes articuladores, pero también dejar que, de acuerdo con los saberes, dinámica del curso, las experiencias de las maestras y los maestros, las características del grupo y el contexto, se puedan construir otros puntos de conexión para el tratamiento de los temas, no solamente lo que está propuesto, por ejemplo, en los proyectos de los libros. Acuérdense que los libros fueron hechos por compañeros maestros a partir de conocer esta propuesta y entonces aterrizarlo, pero en la lectura de su propio contexto. Entonces, cada uno de nosotros en nuestras escuelas tenemos que hacer ese ejercicio de lectura de la realidad para ir a ese plano en donde el codiseño es importante para la construcción del programa analítico. Esta reforma no está basada en una reforma laboral o en una reforma como otras, sino está basada en lo pedagógico didáctico. No solamente es un cambio de organización curricular, sino que tiene que ver con una mirada hacia la función docente que seguirá siendo guiar, orientar y, en su caso, transmitir información, pero que reconoce que todo estudiante posee conocimientos. La tarea escolar, lo que hacemos en la escuela, es ayudarles a reconstruir esos conocimientos con otras aproximaciones conceptuales que nos aporta la ciencia, la física, la química, la biología, las matemáticas, la cívica y ética, la geografía. Se aprende entonces para la vida, para relacionar lo aprendido con múltiples situaciones. Vamos a suponer, estamos en Acapulco y sucedió el fenómeno del huracán. O sea, sería absurdo que en la escuela no se abordara ese fenómeno. Claro, ese fenómeno no tiene mucho que ver con la vida de las personas en una ciudad donde no hay mar. Entonces, esa es la diferencia, porque se tiene que abordar a partir de las situaciones de la vida cotidiana. Y entonces se van entendiendo las formas de vida y se va reconstruyendo en diversos espacios de la realidad desde una perspectiva individual, pero al mismo tiempo colectiva. Trabajar esto, pues, es una tarea compleja, sobre todo cuando uno no se ha formado así. Toda la vida, como aprendimos nosotros en la escuela, los maestros queremos enseñarle a nuestros alumnos. Y entonces, este ejercicio de integración de saberes de los alumnos con conocimientos disciplinarios es una actividad que van a hacer los colectivos docentes en su trabajo didáctico. Trabajar desde algún elemento significativo de la realidad, esos problemas, esas formas de vida, esas situaciones y experiencias cotidianas, y trabajarlas tal vez por proyectos o con aprendizaje basado en problemas, integrando conocimientos que se desprenden de las diversas disciplinas. Lograr el aprendizaje de todas las disciplinas, pero concediendo la misma importancia en el campo de la formación del alumno
las llamadas académicas y las del campo de lo estético, sin darle menor importancia a la educación física o a las artes que a las matemáticas. Tienen una importancia trascendental. Y también integrar plan y programas sintéticos, construyéndolos como proceso. El programa analítico no, sí es un documento porque lo construimos entre todos, pero lo importante no es hacerlo y entregarlo, sino que se viva como, como un proceso, eh, como una posibilidad de estructurar la propuesta didáctica que hemos decidido en el colectivo docente a partir de nuestra autonomía profesional y nuestra autonomía curricular. En la construcción del programa analítico, los contenidos se organizan en función de las necesidades de la escuela, considerando que no todos tienen que contextualizarse ni articularse al mismo tiempo, no todo aglutinado. He visto algunos programas analíticos donde quieren meter todo, no, hay que ir haciéndose diestros en esta posibilidad de lograr esa articulación sin saturar y también ver que se pueden abordar en múltiples oportunidades desde varias dimensiones y momentos. No se trata de que un proyecto y ahí vean con los niños todo lo que tienen que ver todo el año, ¿no? No es así. En una escuela dijeron, vamos a hacer un proyecto por trimestre. No, tenemos que hacer múltiples actividades y múltiples proyectos. Entonces es importante tener presente que para lograr estas relaciones, el colectivo necesita analizar la pertinencia y las posibilidades que tienen algunos contenidos, lo que significa que se observen de manera clara las interconexiones entre los conocimientos y saberes, sin forzar. Asimismo, se tendrá que identificar en el plan de estudio 2022 y en los programas sintéticos las relaciones que hay con los ejes articuladores y con los rasgos generales de aprendizaje que están en el perfil de egreso, con las finalidades de los campos formativos y con las especificidades de cada fase, al igual que la organización y alcance de los contenidos y los procesos de desarrollo de cada campo formativo y obviamente con las necesidades que tienen los docentes de estar actualizados y preparados para ese tratamiento didáctico. Y ahí tenemos que detectar porque vamos a diseñar una propuesta, una propuesta institucional para atender estas necesidades y eso lo tendríamos que ver nosotros en el colectivo, en lo que se denominaba programa escolar de mejora continua y que ahora puede ser el proyecto escolar institucional o el nombre que ustedes le quieran poner, porque también tiene que haber un gran proyecto de trabajo, un gran plan de trabajo institucional en donde se decida, bueno, como docentes nos tenemos que preparar más en esto, en infraestructura necesitamos esto, en la forma de trabajo de organizaciones escolar y de administración necesitamos esto, para ir entonces buscando formas de mejorar cada día el servicio que ofrecemos a las niñas y niños de nuestra comunidad. Para terminar esta parte del video, hay dos conceptos importantes que me gustaría reiterar. El primero, desde el pensamiento de Paulo Freire, que es la pedagogía de la autonomía, él tiene un concepto importante que es la lectura del mundo. Y en su texto, que ahí les puse la referencia, dice, como educador necesito ir leyendo, así entre comillas, cada vez mejor la lectura del mundo, que los grupos populares con los que trabajo hacen de su contexto inmediato y del más amplio, del cual el suyo forma parte. Lo que quiero decir es lo siguiente. En mis relaciones político-pedagógicas con los grupos populares, no puedo de ninguna manera dejar de considerar su saber hecho de experiencia, su explicación del mundo de la que forma parte la comprensión de su propia presencia en el mundo. No puedo dejarlo de lado. Todo eso viene explícito o sugerido o escondido en lo que llamo lectura del mundo, que precede siempre a la lectura de la palabra. Esta noción es súper importante e interesante porque a veces nosotros con una visión única, porque la ciencia lo dice, porque la didáctica lo dice, porque yo lo digo, con una visión adultocentrista queremos imponer formas de ser y de actuar, y muchas veces no necesariamente son las compartidas por esa comunidad.
y necesitamos aprender a leer esa realidad para poder llevarlos a comparar, a incorporar nuevas nociones, nuevos conceptos y que ellos entonces puedan entender el porqué de algunas formas formales, por así decirlo, de explicar el mundo, de explicar los fenómenos. Por ejemplo, en los pueblos originarios, esta forma de entender las estaciones del año tenía que ver con su relación con los elementos de la naturaleza, el agua, el sol, el mar, el viento. Entonces, el fuego también. Entonces, con todos esos elementos, ellos tenían una forma de ir entendiendo las estaciones del año, de ir midiendo los tiempos para sus cultivos, de hacer ceremonias religiosas y demás. Bueno, entonces, en todo ese proceso hay un aprendizaje que después la ciencia descarta algunas creencias y construye un aprendizaje a través del método científico. Está bien, pero no vas a llegar a una comunidad a querer imponer solo esa visión sin tomar en cuenta los saberes que ellos tienen, porque entonces serías una persona poco sensata e impositiva, ¿no? Y entenderlo así te ayuda a ir construyendo junto con ellos e incluso también tú mismo a aprender, ¿no? El otro elemento del cual les quiero hablar el otro concepto es el del sentipensante. Esto del sentipensar es una categoría que utiliza Orlando Falsborda. Orlando Falsborda dice que el lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante, porque es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Esto es, el aprendizaje, las formas de vivir no solamente tienen que ver eh, con lo que aprendemos como conocimiento científico, sino también con lo que sentimos de aquello que aprendemos. Voy a compartirles este pequeño videíto que nos explica un poco esto del sentipensar. A ver si me funciona. Seguramente te has preguntado si vale la pena reconocer activos intangibles en la empresa. Orlando Falsborda, la verdad sentipensante. El lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante, el que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Orlando Falsborda. Los pueblos de las riberas, donde los ríos desembocan al mar, han desarrollado culturas anfibias que recrean los ritmos del clima, el carácter de la sementera, la fecundidad del rocío y el movimiento impredecible de los peces. Pueblos de aguas poderosas, como las del río Usumacinta, que se disuelve en el Golfo de México, como los amerindios de la desembocadura del Meschacebé o Mississippi, cuna del blues y del jazz, o como los pescadores a la orilla del río Sinú, entre la Mojana y el Golfo de Morrosquillo. Los zenúes, pobladores de este litoral desde hace 6.000 años, moldearon una cultura resistente, alegre y creadora, que sobrevivió a la diezma de la conquista, al mestizaje providencial, a la doma virreinal y a la explotación capitalista. Combinaron una hidrología generosa, una organización comunal persistente y el trance de pensar sintiendo. La investigación resulta vacía si no se compromete con aquello que pretende comprender, porque pronto ha de elegir ante una realidad en disputa permanente
y definir una valoración ante un mundo de desequilibrios que exige caminos para alcanzar la igualdad y la justicia social. Un conocimiento capaz de romper con las ciencias sociales clásicas provenientes de los centros imperiales que imaginan a los intelectuales fuera o adelante de la sociedad. La ciencia del investigador es solo un medio por el cual los pueblos afloran su pasado y clarifican su presente. Sin la participación popular, la investigación social pierde todo su sentido. En los caseríos y en las veredas, en las remotas selvas y entre las montañas, el conocimiento es para transformar y el saber para hallar rumbos. Las universidades y los institutos quedan alejados y ciegos. El investigador ya no es quien lleva el saber. Es quien debe escuchar para comprender y procurar con el otro, con el morador, con el campesino y el pescador, producir un conocimiento que es acción y una acción que produce conocimiento. Allí, las viejas divisiones ilustradas entre el sentimiento y el pensamiento resultan extrañas, porque la vida no espera los resultados académicos para seguir su curso, ni el conocimiento puede separarse de la vida. Como enseñaron los campesinos momposinos, el conocimiento anfibio es sentipensante, el trance prodigioso de pensar sintiendo. La razón se combina con el sentimiento y produce un saber empático que al actuar aprende y al aprender actúa. Hay una tarde varada frente a un río y entre los dos un niño canta, va y viniéndose en su mecedora de bejuco. En esa tarde el huevo dorado del sol anida en los mangos de la ribera. El río es un gusano de cristal irisado. El viento despliega unas alas de nubes malvas. Es una tarde enclavada en el recodo de un tiempo que va y viene en la mecedora. Está hecha de recuerdos y deseos, pues conozco el nombre de ese río. En el Caribe colombiano, una pequeña tortuga de concha colorida se entierra a sobrevivir de sus reservas al llegar la sequía. Con paciencia, espera volver a sentir la humedad para salir a comer y a reproducirse. De la misma forma, los hombres icotea, campesinos resilientes, acuden a la puya, al vallenato, a los relatos y a la artesanía de sus manos para resistir una naturaleza que impone y un gobierno que los olvida. En esta región que acunó al padre del creador del realismo mágico, fue donde una tarde un pescador en el pueblo de Jegua le reveló a Orlando Falsborda la esencia de sus gentes, los sentipensantes. Orlando Falsborda, la verdad sentipensante. El lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante. El que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Orlando Falsborda. Ok, bueno, pues eso es lo que el día de hoy les he compartido en este videito. Vamos a seguir con las grabaciones y muchas gracias por la escucha.